Así que esas mochilas empezaron a pesar en algún momento cuando llegamos acá, y ahí supimos que era Dios, literalmente, quien nos estaba llevando todo eso. Si no veníamos a la iglesia no estaríamos juntos hoy, no hubiéramos formado la familia. Nosotros llegamos de Tres Arroyos, somos los dos de Tres Arroyos, tenemos toda nuestra familia allá, y llegamos en el 2009, fines del 2009. Nosotros llegamos a Bariloche, siempre digo lo mismo, no es que llegamos escapados ni nada, pero uno cree que cuando cambia de ciudad deja sus problemas de donde se va y empieza una vida nueva, y podríamos decir que los primeros meses fue así, pero la mochila siempre sigue con uno. Así que esas mochilas empezaron a pesar en algún momento cuando llegamos acá. Yo creo que Dios siempre nos tuvo rodeados de esos contactos divinos y de esa gente que siempre decimos lo mismo. Fue Dios el que nos trajo para acá. Cuando llegamos a Bariloche alquilamos un lugar sin saber cómo alquilábamos, y era la casa de un pastor que nos alquilaba la casa y nos regaló la primera Biblia, que la verdad que no entendí nada de lo que me decía la Biblia. Tenía la iglesia al lado de donde justo alquilábamos, pero nunca participábamos ni nada. Y después entramos, dentro del trabajo de mi señora empieza una persona que en el vínculo laboral uno empieza a tener ese diálogo, charla, confianza, y le contó un poco su situación, y lo único que le dijo a esa persona es: mira, vos necesitas de Dios, necesitas conocer a Dios. Hasta ahí yo no era muy consciente de nuestra situación, estaba como enamorado de Bariloche, conocer el lugar, y que estábamos los dos armando nuestra historia, porque nos venimos con 2 meses, 3 meses de conocernos a vivir acá. Sí, éramos muy novitos. Por eso decimos que Dios nos tomó en su mano y nos trajo para acá y nos apartó de todo para que podamos armar de cero acá. Y empezó el trabajo con nosotros a limarnos, ¿no? A limar por ahí las cosas que teníamos que trabajar en nosotros. Mi esposa ya conocía de Dios y conocía un poco del cristianismo, porque su papá es cristiano. Iba a la iglesia, pero lo conocía de oídas nomás. Y nunca había, si bien había ido a algunas reuniones, nunca había estado comprometida o no había estado de lleno, digamos. Y vinimos a la iglesia, primero empezó mi señora, principios de 2010, marzo del 2010, y al poquito tiempo empecé a venir yo. Y bueno, y mi señora empezó a venir al grupo discipulado, vino, y yo no entendía nada. Yo venía, la traía, porque cedía, si para ella era bueno, cedía, pero no estaba de acuerdo. Para mí ponía todo en la misma bolsa, y lavaban, para mí mi teoría era que lavaban la cabeza y que te quitaban el dinero. Esa era mi teoría del cristiano. Y un día la acompaño hasta acá y digo: bajo yo atrás de ella, y me dice: ¿qué haces, amor? No, bajo a ver que no te estén lavando la cabeza. Y bueno, y bajé, y yo siempre digo lo mismo, que el líder, el discipulador en ese momento, Paula, cuando llego con una soberbia muy fea de mi parte. Yo me veo en esa imagen y tenía una altanería bastante fea en ese momento, como mal predispuesto. Me dice Pau: hola Nicolás, ¿cómo estás? Te estábamos esperando. Y me dice: ¿te anoto, Nicolás? ¿Vas a seguir viniendo? Voy a ver, le digo. Y Pau tuvo una inteligencia muy linda en ese momento y me dice: vas a ver, te aseguro que vas a ver. Y me anotó. Y yo que en ese acto de anotarme parecía como que me hubiera anotado para atarme a los pies de Cristo, en el buen sentido, ¿no? De decir, de ese día seguimos con el discipulado, y venía y no sabía por qué venía. Veníamos al grupo de discipulado los sábados en ese momento, con Paula a las 7 de la tarde, y la reunión seguía a las 8:30, nosotros 8:15 corríamos y nos íbamos. Nos íbamos y no queríamos participar del culto. Había algo que me atrapaba. Primero, que me encantaba la explicación que daba, lo que... Yo siempre digo lo mismo, yo era un tipo que creía que yendo por la vida sin hacerle mal a nadie, estaba bien. Creía en Dios, no es que no, pero también creía en un Dios lejano que estaba para otras cosas. No sé para cuáles, pero era para otras, no para lo que yo necesitaba. Y en el discipulado empecé a ver que había un montón de cosas que en la vida que estaban mal, que había que corregir.
Y bueno, nosotros estábamos de novio en ese momento con mi señora, habíamos empezado a pensar en el casamiento y sin venir a las reuniones, solo con el discipulado, hicimos un voto nupcial de decir, bueno, falta tanto tiempo para el casamiento, de no tener más relaciones, aún conviviendo, hasta casarnos. Y ahí supimos que era Dios, literalmente, quien nos estaba llevando a todo eso. Y cuando pusimos fecha de casamiento, Dios empezó a pulir más fuerte todavía. Parecía que antes de casarnos estaba todo bien, no había ninguna aspereza. Y cuando pusimos la fecha confirmada y orado y entregado a Dios, empezamos a limar cosas. Y ahí, bueno, empezamos de a poquito, siempre nos decía la líder de quedarnos en las reuniones y empezamos a venir a una reunión. No entendía nada, literalmente no entendía nada, y en una segunda, tercera reunión me pasó algo muy lindo, que cerré los ojos, pero porque los tenía que cerrar, no entendía por qué, ni el momento, ni nada, y sentimos un soplido, los dos, juntos, y lo primero que hice es mirar para ver de dónde podía venir el soplido, y no había ninguna ventana abierta, ni nada, y nos miramos y dijimos, ¿vos sentiste lo mismo? Sí, y a partir de ese momento es como que nos comprometimos un poco más. Empezamos a entender un poco más, venir ya sábado, domingo, y nos faltaba el miércoles, que era como que había excusas para no venir. Y en un momento nos determinamos y empezamos ya a venir ya más de lleno, ¿no? El momento de quiebre nuestro fue en a un congreso acá cerquita, y en un momento uno de los predicadores empieza a predicar y él dijo que no iba a orar por nadie en particular, que el Espíritu Santo nos iba a tocar a cada uno. Y estaba con ese preconcepto del hablar en lenguas, que sí, que no, que yo repito por fonética y que no soy yo. Bueno, en ese momento empieza a pedir que que empecemos a soltar las lenguas. Y yo empecé a hablar bajito, a repetir, a ser medio timidón y en un momento toda la congregación completa, todos los que estaban ahí, empezaron a hablar en lenguas, incluidos nosotros, que yo ahí sentí que recibí el don de lengua y empecé a tener un encuentro diferente con Dios porque vivía algo que no entendía, dialogaban en lenguas y yo no podía entender cómo estaban dialogando, un diálogo normal, cotidiano, y ahí hubo un momento de quiebre para nosotros. Hablamos con el predicador al final, nos soltó una palabra también que con el diario del lunes, hoy la podemos entender, en ese momento tampoco nos vinimos como que algo nuevo y distinto había pasado, pero no podíamos entender qué. Pero el momento, creo que quiebre fuerte en ese, fueron dos. El primero, ese fue el segundo, por decirlo de alguna manera, y el primero fue cuando por convicción entendimos cosas que teníamos que encuadrar en nuestra vida, que fue cuando empezamos a congregarnos más fuerte en la iglesia. No tengo la explicación de por qué seguía, porque había algo adentro que me atrapó. Y no tengo la explicación de decir, no es ni la lógica, ni el hambre de querer saber por la Biblia de la historia. Había algo que me atrapaba y que me decía que tenía que seguir, y que tenía que estar. Y era venir y cada vez ir, y cuando aprendí a empezar, a mí me pasaba que yo abría la Biblia en mi casa y no entendía nada. No sabía por dónde empezar, qué leer, no interpretaba nada. Y eso es lo que tiene de milagro la Biblia, que hoy uno sigue abriendo el mismo versículo que leyó hace 10 años y le revela algo nuevo. Pero había un hambre que no lo sé explicar, y es el día de hoy que tampoco lo puedo explicar, que me hacía volver y continuar. Yo digo que Dios siempre me atrapó con esos lazos de amor y me fue cediendo de a poquito. Y cada vez que no entendía o algo, siempre buscaba la forma de convencerme, pero entendiendo, diciendo, mirá, esto es lo que quiero para vos, esto es lo que quiero. Y de esa manera, yo siempre lo digo, de una relación como muy dulce y un amor muy dulce con el Señor en ese sentido. Siempre tuvo esa gracia de concederme los pequeños deseos en el corazón, que yo siempre le he dicho lo mismo, nunca ni siquiera en una oración se los he pedido y han estado. Un amor de padre viví mucho con el Señor. De hecho, ese amor de padre me permitió mejorar mi relación con mi papá muchísimo. Siempre creí que mi papá no me había dado amor, que mi papá había sido un tipo duro, que había sido una persona, nunca había hecho nada malo, pero
creía que no me había dado amor, y cuando conocí el amor del Señor, pude ver el amor de mi papá. Y eso me ayudó muchísimo a que el día que mi papá falleció, estar en paz con él. En decir, podernos hablar con mi papá todo lo que tenía para hablar en vida, pedir perdón, porque todos hemos sido algún adolescente rebelde, y también dar el lugar a que él pida su perdón y charlar y perdonarnos mutuamente. Y los cambios principales en el matrimonio fue en el trato, principalmente. Y no porque teníamos maltrato, no es que nos agredíamos ni físicamente ni nada, pero el trato, a partir de que llega Dios a nuestra vida, marcaba cada palabra que no era correcta. Cada palabra que entendíamos que era hiriente en la intención. Y cambiamos algo principal, que fue esto de entender que cada cosa que hacíamos o decíamos, que nos equivocábamos, porque nos podíamos equivocar, nunca nacía desde la mala intención. Y entonces entendíamos que era desde cosas que teníamos que modificar, y que eran corregidas con amor. Siempre hablar todo, blanquear todo, charlar cada tema, llevarlo a la mesa y no dejarlo pasar y plantearlo dentro de 5 años con determinadas cosas. Y nos marcó mucho eso, siempre el diálogo, el estar unidos, en enfrentar las cosas juntos, pero por sobre todo medir mucho las palabras en el matrimonio, medir mucho lo que decimos, con qué intención, y si alguno de los dos se había equivocado, decir, mirá, esto no me gusta, esto me hizo mal, esto me hizo sentir. Y lo marcaba Dios en el momento, porque nuestros diálogos habían cambiado por completo. Y la incertidumbre más grande, no hace mucho, fue cuando me independicé laboralmente. Siempre cuento la misma anécdota. Pasé de un sueldo a cobrar mi primer factura 37 pesos y desde lo económico decía, bueno, ¿por dónde arranco? Y me senté en mi primer día laboral como independiente, y de verdad que estaba frente a la computadora y no sabía qué hacer. Y lo único que le dije, porque fue muy orado la toma de decisiones, Señor, vos nos encaminaste en esto, así que confío en que estás en esto. Y la verdad que este mes nosotros estábamos cumpliendo 2 años y nunca dejé de ver la mano de Dios acompañando en esto. Y siempre lo vimos en el camino, abrir puertas y contactos que realmente hubieran sido, no sé si la palabra es imposible, pero no se hubieran dado si no hubiera sido porque hubiera estado Dios en el camino. En el camino salió la inflación, la pandemia, un montón de cosas, pero siempre tuvimos ese descanso en Dios de que Él estaba. Y en el camino era como que íbamos viendo una incertidumbre y la mano de Dios, una incertidumbre y la mano de Dios. Yo digo lo mismo, siempre nos fue dando el maná en el día a día. Nuestro tiempo más oscuro fue previo a conocerlo a Dios, literalmente. Fue ese. Como matrimonio, creo que si no veníamos a la iglesia no estaríamos juntos hoy, no hubiéramos formado la familia. No sé si estaríamos en Bariloche, pero a la vez, hoy con el diario del lunes puedo decir que ese fue el momento más oscuro. Mientras lo estaba transitando, el Señor hizo tan perfecto todo que no nos dábamos cuenta de lo que estábamos transitando, o no dábamos cuenta que podría ser nuestro tiempo más oscuro. Desde lo personal, Dios significa ese papá con el que apelo y voy y cuento siempre. Sé que es ese papá, yo siempre lo relaciono con tener la familia a distancia, que capaz que no me veo todos los días, pero yo sé que está conmigo, que capaz es ese Dios, ese papá con el que yo no le doy todo lo que debería darle como padre, pero cuando voy nunca me pide nada a cambio. Es ese lugar que yo sé que a donde voy, Él me está esperando. Y nunca hay un reproche, nunca hay un reproche de, mirá, yo te di todo esto y vos no hiciste. Nunca está el reproche, pero me prometiste tal cosa y no la cumpliste. Por eso siempre lo vivo como ese papá de amor incondicional. Entonces, si pienso a futuro y digo, bueno, ¿cómo me veo a futuro? Con mi familia unida, lo mejor que puede ser es de la mano de Dios. Que mis hijos crezcan en un ambiente de la mano de Dios, que Dios en su vocabulario sea algo cotidiano, que hoy mi hijo me diga si me siento a comer
papá, no oramos, me parece súper importante, pero no desde la religión, sino decir, qué bueno que tenga presente de agradecer los alimentos, que con la escuela bíblica para ellos sea una historia de la Biblia, sea algo cotidiano, o que los personajes de la Biblia para ellos sean de lenguaje cotidiano y no a los 15 años tener que explicarle quién es un David. Creo que tienen la ventaja que nosotros no tuvimos, porque lo aprendí desde los 25 en adelante yo. Tengo la convicción de que lo único que mantiene la familia unida es Dios, porque socialmente está todo muy armado, muy preparado para que las familias no prosperen a futuro, o que no se le dé importancia, o que la reunión en familia no sea importante. Yo tengo muy metido eso de que estar en la mesa todos juntos y con la presencia del Señor es súper importante. Y la verdad que creo que todo eso suma a que el día de mañana haya una familia constituida y unida. Nosotros entramos como dos jovencitos de novio, acá sin conocer a nadie, y desde ese proceso, desde matrimonio, hijos, amigos, familiares, desde lo laboral, todo nuestro proceso de crecimiento, tanto un crecimiento integral, ¿no? Desde lo espiritual, lo laboral, lo económico, lo vivimos todo con la iglesia, con CFN. De hecho, bueno, yo no conocía de Cristo, no conocía nada del Señor hasta que no llegué a CFN, y todo nuestro entorno se armó en parte de CFN. Es una gran familia. Sí, llegamos solos, de novio a la iglesia, y bueno, Dios unió el matrimonio y nos dio dos bendiciones hermosas de 5 y 3 años. Creo que con Dios todo es posible.